Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un capítulo que, de verdad, no es ninguna exageración decir que es el punto de partida de una historia que cambió por completo el mundo. Vamos a desgranar Génesis 12, una llamada divina que pone en marcha un plan, bueno, de alcance global. Y la pregunta que lo mueve todo, la que está en el corazón de este relato, es esta. O sea, ¿qué nivel de confianza hay que tener para abandonar tu realidad, todo lo que conoces, basándote solo en una promesa? Intentar responder a esto nos va a ayudar a entender la decisión tan radical de Abraham. Para analizarlo bien, vamos a seguir este pequeño mapa. Empezamos con la llamada que lo inició todo. Luego desciframos las palabras exactas de la promesa. Después nos pondremos en la piel de Abraham para entender el mundo que dejó atrás. Veremos cómo se enfrentó a su primera gran prueba y al final sacaremos las lecciones clave de este increíble viaje de fe. ¿Estamos? Pues vamos allá. Empecemos por el principio, claro. Y lo primero que hay que entender es que esta historia no arranca con un plan humano ni con una ambición personal de nadie, no. Todo empieza con una instrucción divina, directa, sin intermediarios. Fijaos, el texto original hebreo arranca con el verbo amar, que se traduce como dijo. Y esto es crucial. Nos está diciendo desde la primera frase quién es el actor principal, quién inicia este pacto que va a redefinir la historia. Toda la acción depende de él. Venga, pues vamos a bucear un poco en el lenguaje específico de esa llamada. Las palabras que Dios usa no son casuales, para nada. Cada una tiene un peso y un significado muy profundos que nos revelan la magnitud de lo que se está prometiendo aquí. La orden principal es Lecleca. Y esto, ojo, no es un simple vete. La traducción literal es algo así como ve por ti mismo o camina para tu propio bien. ¿Qué nos dice esto? Que no se trata solo de una partida, sino de un paso profundo hacia una nueva identidad. Un viaje que, aunque incierto, es para su propio beneficio y bendición. Y aquí está el meollo de la promesa. Fijaos en la progresión. Empieza con algo personal para Abraham y se va expandiendo paso a paso hasta que alcanza una escala global. Pasa de una bendición individual a convertir a Abraham en un canal de bendición para, literalmente, todas las familias de la tierra. La escalada es impresionante. Y por si quedaba alguna duda del propósito de Dios, la palabra hebrea para bendecir, barak, aparece 5 veces en apenas 2 versículos. Esto no es casualidad, es un énfasis deliberado. El tema central de este pacto es la bendición incondicional de Dios. Clarísimo. Para entender la magnitud de la fe de Abraham, tenemos que pararnos a pensar en lo que se le pidió que abandonara. No era solo un cambio de casa, era literalmente un cambio de universo. Y el contraste es brutal, como se ve aquí. Por un lado, la vida que conocía en Ur y Harán, centros de comercio, seguridad económica, la protección del clan, una cultura y unos dioses que le eran familiares. Y por otro, lo que le esperaba. Un destino totalmente desconocido, la ruptura con su familia y la confianza depositada en un único Dios al que no podía ver. La decisión implicaba unos riesgos culturales, económicos y religiosos enormes. En la cultura mesopotámica, la identidad de una persona estaba totalmente ligada a su tierra y a su clan. Dejarlo era como dejar de existir, era un suicidio social, era renunciar a todo lo que le daba seguridad y sentido. Y aquí está el detalle más asombroso de todos. Dios le promete una gran nación a un hombre que, según el texto, ya es mayor y cuya esposa, Sarai, es estéril. Este contraste entre la promesa divina y la realidad humana es brutal y subraya un tema clave: el poder de Dios para crear vida y futuro donde humanamente parece imposible. Pero claro, la obediencia es solo el principio. El viaje de la fe no es un camino de rosas. Inmediatamente después de llegar a la tierra prometida, la promesa se encuentra con su primera gran prueba, un desafío que amenaza con destruirlo todo. Así de simple y directo. Una hambruna. En hebreo, Raab. Y no en cualquier sitio, no, sino que golpea la misma tierra que Dios le había prometido. Imaginemos la crisis de fe que esto debió suponer. ¿Cómo puede haber escasez en la tierra de la abundancia prometida? La secuencia de lo que pasa es muy reveladora. La hambruna provoca miedo. El miedo le lleva a tomar una decisión que no está basada en la fe: irse a Egipto. Y allí, el miedo le lleva a un fracaso moral. Miente para protegerse a sí mismo. Pero lo increíble es que, a pesar de su error, Dios sigue siendo fiel a su promesa y protege a la familia. Esto nos muestra que la fidelidad del pacto depende de Dios, no de la perfección humana. Para terminar, vamos a sintetizar los principios atemporales que podemos sacar de la historia de Abraham. Lecciones que, la verdad, siguen siendo increíblemente relevantes hoy en día. Podríamos resumirlo en 4 ideas clave. La primera, la fe genuina implica actuar sin tener todas las respuestas. La segunda,
El propósito de recibir una bendición no es acumularla, sino compartirla. La tercera, la fe necesita ser alimentada, en este caso a través de la adoración. Y la cuarta, que quizá es la más esperanzadora, la promesa de Dios no se anula por nuestros fallos. Y este punto sobre la adoración es fundamental. Abraham no solo caminaba, en cada etapa clave donde experimentaba la presencia de Dios, construía un mitzvah, un altar. Era su forma de recordar el pacto, de volver a centrar su vida en Dios y de renovar sus fuerzas para seguir adelante, sobre todo en medio de las pruebas. Y terminamos con esta pregunta, que es la aplicación final de toda esta historia. La promesa a Abraham nos enseña que la bendición de Dios tiene un propósito que va más allá de uno mismo. Así que la reflexión final es esa. ¿Estamos permitiendo que lo que recibimos fluya a través de nosotros para beneficiar a otros? ¿O lo estamos almacenando solo para nuestro propio uso? Ahí queda la reflexión.